Hoy hablaremos sobre la importancia de la perspectiva de género en la práctica legal. La perspectiva de género es un deber ético en la función jurisdiccional. Juzgar con perspectiva de género está estrechamente relacionado con la exigencia de imparcialidad sustantiva y es atribuible a todos los juzgadores. Se debe juzgar considerando los contextos de desigualdad estructural. Es cumplir con el deber de justicia material. Para poder entender el contexto de la importancia de la perspectiva de género en la práctica legal, es preponderante conocer lo que dice el artículo 1 de la Constitución mexicana. Este establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Prohíbe la discriminación y obliga a las autoridades a promover, proteger y respetar dichos derechos. Por su parte, el artículo 4 de la Constitución establece que los derechos fundamentales de igualdad, protección social, bienestar para todas las personas y garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a la protección, el derecho a la salud, un medio ambiente sano, vivienda digna, acceso al agua y el interés superior de la niñez. Existe una diferencia entre el significado de sexo y el significado de género. A continuación daremos una explicación práctica de lo que es el sexo. Este se refiere a las características físicas, genéticas y fisiológicas con las que nace el ser humano. El género, por su parte, es el conjunto de normas, de roles, de comportamientos y expectativas que la sociedad asigna a las personas en función de su sexo. Es un constructo social, cultural e histórico en el cual a las mujeres se les asigna el género femenino y a los hombres el género masculino. Los roles de género tienen que ver con las tareas que son atribuidas tanto a hombres como a mujeres dentro de la sociedad. En el caso de las mujeres, el rol es reproductivo. Las tareas están relacionadas con el cuidado de la familia, el mantenimiento del hogar y la maternidad. En el caso de los hombres, el rol reproductivo tiene que ver con el trabajo enfocado en la generación de ingresos y en la participación en el mercado laboral. El estereotipo de género tiene que ver en la manera en la que se percibe a los hombres y a las mujeres dentro de la sociedad, sus rasgos de personalidad. Se espera que las mujeres sean cariñosas, emocionales, sumisas, complacientes, mientras que los hombres deben ser fuertes, racionales, agresivos e independientes. Machismo son las actitudes, conductas, creencias que justifican la violencia y promueven la superioridad del hombre sobre la mujer. Existen también los micromachismos, que son las formas sutiles de control o discriminación en la vida cotidiana. Ejemplo de esto: deja de llorar como nena, ¿eres una niña o qué? Déjame hacerlo, tú no sabes, mejor lo hago yo porque son cosas de hombres. Existen muchos tipos de violencia hacia la mujer, pero los principales son la violencia física, que es el maltrato, agresión que afecta la integridad física de las mujeres. La violencia sexual anula, elimina la voluntad sobre su vida sexual o reproductiva. La violencia psicológica, que afecta la salud mental, la estabilidad emocional y la autodeterminación y el desarrollo de su persona. La violencia económica afecta los ingresos, los recursos económicos y bienes. La violencia simbólica es la reproducción de estereotipos de género que refuerza las relaciones de dominio y sumisión del hombre hacia la mujer. La familia es la célula fundamental de la sociedad y el pilar por donde se construyen los valores, la identidad y el desarrollo emocional de las personas. Su rol es vital para formar ciudadanos íntegros y garantizar el bienestar colectivo.
La violencia vicaria tiene que ver con la violencia que es ejercida por los hombres hacia sus esposas, usualmente, también puede ser al revés, pero en su gran mayoría es la violencia ejercida de las parejas, de los esposos, hacia las mujeres a través de los hijos. El problema es que no se dañan solamente a las mujeres, sino también hay un daño colateral hacia los niños, y esto repercute en su crecimiento y en su formación como seres humanos y como ciudadanos. En México existen diferentes organismos y leyes para la protección de las mujeres. La Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia define las modalidades de violencia psicológica, física, económica, sexual y coordina al Estado para su prevención y sanación. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece lineamientos para eliminar la discriminación y garantizar la equidad de oportunidades en la vida pública y privada. Las leyes y reformas con nombres de mujer existen ante el activismo feminista y la indignación en casos graves de violencia contra las mujeres. Se nombran así para honrar a las víctimas. Ejemplo, la Ley Olimpia, la cual tipifica y sanciona la violencia digital, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. La Ley Ingrid castiga la filtración, reproducción o publicación de imágenes, videos o información de víctimas de delitos, en especial los feminicidios por parte de servidores públicos. La Ley Monzón retira la patria potestad a los padres que han sido vinculados a proceso por el feminicidio de la madre, protegiendo así a las infancias. La Ley Sabina busca garantizar el pago de pensiones alimentarias y sancionar a los deudores morosos mediante un registro público e inhabilitación burocrática. La Ley Malena castiga y clasifica los ataques con ácido o sustancias químicas como tentativa de feminicidio. En México existen diversas instituciones gubernamentales y civiles que están dedicadas a garantizar una vida libre de violencia, divididas en dependencias federales, estatales y organizaciones de la sociedad civil que ofrecen atención jurídica, psicológica y refugio. El protocolo para juzgar con perspectiva de género tiene como objetivo proporcionar una metodología obligatoria para las autoridades judiciales, y también su objetivo principal es nivelar el terreno en los juicios al identificar y eliminar estereotipos, asimetrías de poder y contextos de desigualdad estructural. ¿Por qué es importante juzgar con perspectiva de género? Juzgar con perspectiva de género permite identificar asimetrías de poder, permite detectar si existe una situación de desigualdad estructural o contexto de violencia que ponga en desventaja a una de las partes por cuestión de género, permite recabar pruebas necesarias y tener la facultad u obligación de ordenar de oficio las pruebas para visibilizar la violencia o discriminación. Permite asimismo evaluar los hechos sin estereotipos, evitar prejuicios de género al valorar las pruebas, analizar cómo una norma aparentemente neutral puede afectar de manera desproporcionada a las mujeres o las minorías. Es importante también hacer uso del lenguaje accesible y no revictimizante. Las soluciones deben redactarse con un lenguaje incluyente, claro, sencillo y libre de discriminación. Los operadores jurídicos tienen la obligación de aplicar, interpretar y crear el derecho de forma justa y equitativa. Es obligación de las autoridades dirigir actuaciones con perspectiva de género, lo cual permitirá frenar un poco la violencia en la sociedad mexicana. Las leyes constitucionales permiten a las mujeres hacer valer sus derechos como seres humanos,
Los protocolos de actuación permiten que la justicia sea aplicada a hombres y a mujeres por igual. Los funcionarios públicos deben ser capacitados sobre el tema, pero sobre todo los impartidores de justicia, ya que muchas veces las víctimas de violencia no denuncian porque son revictimizadas al no tener un conocimiento claro de lo que es el uso del protocolo para juzgar con perspectiva de género y no ser tratadas de manera adecuada.